Ok, Ana está bien. Charlene, estamos bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esta sesión que está abocada a la gestión de riesgos. Sí, y lo voy a poner en grande. Análisis de riesgos. Miren, yo creo que etimológicamente corresponde hacer un análisis de lo que realmente significa el término riesgo. Es italiano, ¿no? Es latín, es italiano. Rischio es la palabra que da origen al vocablo riesgo en español, el cual se refiere a una situación que conlleva un peligro inminente, el riesgo de la montaña, digamos. Entonces, no sé qué ha pasado, he dejado de compartir, ¿no? A ver, medio raro. Confirman si se escucha, por favor. No sé qué ha pasado. Bueno, ahora se escucha. Ya, entonces les decía, esta palabra tiene una connotación negativa, riesgo, peligro, inminente. Entonces, riesgo, ¿no? Y el riesgo de la montaña. Entonces, está referida a un contexto que claramente es inseguro y que sus resultados pueden representar pues, cierta dificultad. Sí, voy a pedirles a Rubén Peña y compañía que apaguen su micrófono, por favor. El análisis de riesgo es muy importante en la evaluación de proyectos. Ya, ok. Charlene, por favor, saque a la persona que tiene el micrófono encendido. Al parecer está lamentablemente no vamos a poder continuar así la clase. A ver quién es. Ya, perfecto. Estoy en clases. Ya, entonces les decía, el tema de riesgo, las complicaciones de la pandemia, gente te interrumpe, gente que enciende el micrófono, tremendo. Entonces es importante, les decía, porque la evaluación de proyectos en realidad está condicionada por las condiciones o por las situaciones, eventos inciertos. Y de hecho esto tiene un impacto tanto positivo como negativo en los objetivos mismos del proyecto, ¿no? ¿Qué ocurre? No sé, si por ejemplo el análisis de riesgo representa un soporte que busca garantizar el cierto cumplimiento de algunos objetivos, claramente si el riesgo o la amenaza como tal se concreta, los objetivos no se van a ver cumplidos en la totalidad que uno esperaba. O de repente pueden verse en riesgo, cumplimiento. Entonces es bien necesario, ¿no? O sea, destacar la importancia de la inversión que tiene, por ejemplo, lo que es el riesgo, lo que es la incertidumbre, ¿no? Y todos los elementos que son intrínsecos al mismo. No sé, por ejemplo, el flujo de caja, es lo que siempre les he dicho, es un instrumento que está basado en estimaciones, o sea, no es la verdad proyectada, para nada. De hecho, esto simplemente nos permite ver si es que las condiciones son relativamente manejables, cuál sería el comportamiento tanto de nuestros ingresos como de nuestras salidas de dinero. Entonces existe, digamos que una mayor cuantía en términos de riesgo cuando los niveles de incertidumbre son mucho menos manejables, o de repente existe una condición de riesgo relativamente gestionable, si es que probablemente la incertidumbre o los factores que van a dar, van a dar cabida a lo que vendría a ser pues una amenaza o una oportunidad, porque también el riesgo no únicamente hace referencia a una amenaza, podrían concretarse, ¿no? Entonces, bueno, existen varias herramientas, de hecho ahora en la clase vamos a ver cuatro, ¿ya? Y bueno, vamos a sobre todo abocarnos a lo que es el análisis cuantitativo de riesgo. ¿Hay análisis cualitativo? Sí lo hay, pero el cualitativo lo vamos a ver en Expost, si lo vemos conmigo, ¿no? No sé, menos, o yo no estoy, no sé, pero lo ideal es que el análisis cualitativo de riesgo, que es el complemento al análisis cuantitativo, que es lo que les voy a enseñar ahora, puedan verlo en evaluación, administración y evaluación Expost de proyectos, ¿ya? Entonces, antes de pasar al análisis cuantitativo, no sé, yo creo que la mayoría de ustedes se acuerda de este caballero, ¿no? Es el capitán del Titanic. Y él decía, no puedo imaginar ninguna condición que pueda provocar que este barco se hunda. No puedo conseguir un desastre pasándole este buque. Claramente, sí, el riesgo era un concepto que no se encontraba dentro del vocabulario y el argot de este caballero. Y lamentablemente la historia creo que la conocemos todos, digamos, ¿no? Entonces, así de necesario es el análisis de riesgo, el análisis de estas incertidumbres, que consiste en examinar, medir variables, eventos, fuentes, amenazas que pueden afectar la rentabilidad de tu proyecto. Por ejemplo, se puede analizar cómo la producción, el precio o el nivel de ventas podría afectar el BAN, por ponerles un ejemplo.
Entonces, hay varios métodos para determinar riesgo. Bueno, aquí seguimos con conceptos. Vamos a citar el PMBOK, el libro, el manual del PMI, que nos dice el riesgo es un evento o condición incierta que en caso de ocurrir puede tener un impacto positivo o negativo sobre cualquiera de los objetivos. Y eso es bueno porque no únicamente hablamos de amenazas, fíjense, un riesgo, al ser incierto, también puede ser una condición favorable que se le podría entender como oportunidad, ¿no? Pero si se dan cuenta, sea bueno o sea malo, sea amenaza o sea oportunidad, el efecto directo está sobre los objetivos del proyecto. O sea, se concretan, los objetivos pueden verse potenciados. Se concretan las amenazas, los objetivos se verían afectados. ¿Sí? Por otro lado, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Hablamos de incertidumbre en términos genéricos, positivo o negativamente, pero hablamos también de objetivos como los elementos que son la, no sé, el propósito principal de lo que es el análisis de riesgo. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos algunos de los métodos que se utilizan para hacer análisis cuantitativo de riesgo. Veamos, ahí tenemos entre algunos tantos el break-evens o el famoso punto de quiebre, el análisis de sensibilidad, segundo método muy interesante que nos de manera conjunta la sensibilidad entre dos variables. Por otro, tenemos el análisis de escenarios, que al igual que el break-evens es un análisis unilateral en donde únicamente vamos a estudiar, ¿sí? La implicancia que podría tener la intervención al mismo tiempo de dos variables, mientras que break-evens, por ejemplo, únicamente analiza uno. ¿Ya? Y por último, el modelo o la simulación de Monte Carlo. ¿Sí? Imagino que todos son conceptos que en algún momento han debido ver, analizar probablemente en finanzas, pero bueno, veamos, break-evens, arranquemos por este primero. Sí, voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a ir a mi otro computador que está acá. Les decía, lamentablemente he ocupado todas las licencias de la Risk desde mi computadora y me tienen que prestar esta otra para lograrlo. Ya, demoré. Ya está. Listo. Entonces, bueno, pueden fijarse cómo mi flujo de caja es el mismo que hemos venido analizando en el curso, en el plan de avance, digamos. Ahí está el plan sí, ahí está. Pero aquí lo puesto ya en el contexto que es pues, el análisis cuantitativo de riesgo. Lo voy a agrandar un poquitito, aunque creo que se puede ver y se puede ver bastante bien. Ya aquí tenemos los ingresos, ¿sí? Ya nos hemos calculado una y mil veces. Y aquí están nuestros costos fijos, costos variables. Lo que habíamos visto, no se van a olvidar, en el flujo de caja anterior. Para ser visible, hemos sacado los costos financieros de los costos fijos y lo estamos citando acá, no porque no se lo puede incluir dentro de los costos fijos, se lo puede hacer, pero por un tema de, les decía, visibilidad. Yo voy a agradecer mucho que incluso ustedes dentro de su flujo de caja saquen esos costos financieros y los visibilicen dentro de su flujo de caja. Teniéndolos dentro del flujo del costo fijo, me permite o no me permite observar con detalle cuáles son los montos en los cuales se están incurriendo por concepto del pago de intereses, la amortización, la depreciación, la utilidad bruta que resulta de la resta de los ingresos y todos los ítems que acabamos de mencionar, los impuestos que, bueno, por defecto vamos a considerar el 25%, y la utilidad neta que es la resta de la utilidad bruta menos los impuestos. Ahí tenemos inversión, ¿sí? La inicial es 1.100.121.40. Tenemos una reinversión de 35.000 en computadoras, ¿me acuerdo? La depreciación y amortización que se vuelve a sumar, ¿no? La amortización de capital, que es distinta a la amortización de diferidos, de activos diferidos. La amortización de capital es la devolución del capital o el préstamo en el cual uno incurre por concepto de haber financiado el proyecto. La variación del capital de trabajo, concepto cercano a la inversión en imprevistos que se devuelven. Y por último, el valor de desecho contable, como nuestros ingresos que no precisamente son resultantes de un movimiento de caja. El flujo financiero o el elemento final que tenemos se encuentra en esta fila. Y bueno, habíamos determinado un WACC del 20.22% para este proyecto. KPM, o sea, bajado un porcentaje, luego lo hemos pasado por el filtro del WACC, como estaba siendo apalancado, el valor del
cae o el costo of equity ha disminuido y tenemos un costo de capital promedio ponderado igual a 20.22, habiendo considerado riesgo país, inflación, etcétera, etcétera. Ya. El valor es 179.104. Aquí, bueno, podemos hacer nuevamente la operación. PNA, aquí está, esta es mi tasa, punto coma. Estos son los valores desde el año 1 hasta el año 5 o hasta el finalizar el proyecto. En su caso va a ser hasta el 5. Recuerden que el proyecto que ustedes están desarrollando es hasta el periodo 5. Y lo restamos del, en este caso, la inversión, que es capital propio. 179.000.53. Ahí está. Mitir, que es pues mucho más fácil de determinar, es interno retorno. Hablamos desde el principio, y desde el principio hago referencias del periodo 0 hasta que termine el proyecto, hasta el horizonte temporal, y a decir del 26.51%. Está muy bien. Ya. A ver, hasta hay algún comentario, hay alguna consulta, algo que ustedes no tengan claro. Estamos a punto de ingresar a lo que es pues el análisis cuantitativo de riesgo. Con este primer método, les decía, he generado 4 tablitas para cada uno de los métodos. Vamos a arrancar con lo que es break-evens o puntos de quiebre. ¿Sí? A ver, miren, es sencillo. O sea, este método se lo conoce como puntos de quiebre porque nos determinan valores dentro del flujo de caja. Pensemos que nos van a eh, generar un valor actual neto igual a cero. Es decir, qué valor debería adoptar cierta variable a la cual yo considero problemática, complicada para que mi van sea cero. Pero a ver, la implicancia de que un van sea cero está referido a que un proyecto debe ser favorable, en este caso conveniente. Aquí tenemos un van de 179.000 y fracción puede pasar a ser un proyecto indistinto, es decir, el van es cero. Pues la pregunta es, ¿qué valores deberían adoptar estas variables que condicionan el van y que podrían terminar pues cambiando mi perspectiva o las decisiones que yo tome en torno a lo que es pues este proyecto? Bien, a ver, veamos. Bien, yo acá de manera muy discrecional, es decir, muy subjetivamente, digo, ya, no sé, la inversión para mí, así como está planteando el proyecto, puede ser un problema. Mis ingresos del quinto periodo, siendo que el último periodo siempre es un poquito más difícil de proyectar, o podrían ser el primero. ¿Qué tal si estamos frente a una coyuntura seria y, bueno, compleja que va a terminar condicionando, pues, los ingresos o, en todo caso, las expectativas de ingresos que tengamos? Por otro lado, el WACC también podría considerar que es un elemento, los costos fijos, yo digo, costo fijo del quinto periodo, por ejemplo, o los costos variables del tercer periodo, para que el tercer periodo tenga un problema con mi proveedor. ¿No? Ustedes ya vean que otro elemento podría ser algo que determine este nivel de complejidad que condiciona pues a su proyecto. ¿Sí? Entonces yo he elegido estos 5, les repito, de manera muy subjetiva, muy discrecionalmente. Ustedes tienen que repetir este ejercicio con las 5 variables que consideren complejas. Y cuando hablamos de complejo, les hablo de que son de difícil estimación. Es decir, lograr eh, poder calcularlas con cierta precisión se hace difícil, por lo tanto, al existir incertidumbre, y de hecho la incertidumbre es aquello que no permite que el cálculo sea pues eh, totalmente gestionable o sea fácil de obtener, entonces al final eso es lo que determina qué tan compleja podría llegar a ser una variable. Entonces, digo, la inversión, ya, entonces la inversión, este es el monto de dinero, 101.121. Bueno, aquí les decía, identificar estas 5 ahorita. Una vez identificadas estas variables, lo que tengo que hacer es modelar el BAN en función a ellas. Entonces tengo que resolver una eventual ecuación a través de valores que las variables tienen que adoptar para que el indicador financiero, en este caso el BAN, se vuelva a cero. No dado que la ecuación puede ser, no sé, algebraicamente compleja, pensemos, se pueden utilizar programas informáticos como el que estamos utilizando, como el Excel, o algunos plugins, por ejemplo, tipo Solver, o algunos otros que, bueno, conocemos. Ya entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, ver cuál es el valor al cual tendría que convertirse la inversión para que actualmente todo se vuelva a hacer. Ya entonces, a ver, veamos. La pregunta del millón es, ¿sí? Si esta es mi inversión, ¿ya? Y este es el valor actual neto. Ahora, alguna consideración previa, ¿ya? Para el análisis de riesgo,
intenten que los valores al interior del flujo de caja, yo sé que utilizo mucho hipervínculo, digamos, dentro de mi flujo de caja. Entonces ustedes eviten que ocurra eso poniendo los valores como tal. ¿Ya? Porque, por ejemplo, esto me puede llevar a la hoja uno. Y si hay hoja uno, por ejemplo, como dijimos, sería at risk, ya no va a funcionar. Tiene que estar como valor. Con excepción de las fórmulas van como tal porque son resultado de, ¿no? Aquí tengo impuestos que igual es el 25%, la utilidad neta que igual es fórmula, pero no tengo hipervínculos dentro de esta hoja con otra hoja. Pues aquí directamente lo que tengo son valores y fórmulas en caso de ser necesario, que son estas. El van también es una fórmula. Ya, muy bien. A ver, veamos, este es mi van y quiero saber en cuánto tendría que cambiar la inversión para que mi van se haga cero. Para esto, ustedes ya con este nuevo truco, ¿sí? Van a irse a datos, hacen un clic en análisis de hipótesis y buscamos el objetivo. Ya, F22, estos 179.000, quiero que se conviertan en cero, cambiando la celda 101.121.40. ¿Sí? Aceptamos y listo. Entonces, ¿qué me dicen? Si la inversión incrementase a 1.280.225, ¿en cuánto se convierte el van? Cero. ¿Qué quiere decir? Tengo que tener cuidado porque el momento en el cual esta inversión se convierta en 1.280.225.93, vamos a cambiar el formatito, entonces mi proyecto de ser un gran proyecto se convierte en un proyecto que no es para nada deseable, pensemos. Y fíjense cómo puedo determinarlo a partir del valor que adopta el banco. A ver, uno. Entonces yo sé, tengo que tener mucho cuidado. Y una luz roja. Si la inversión aumenta hasta este punto, es muy probable que mi proyecto, de ser un proyecto deseable, va a convertirse en un proyecto que no lo voy a querer ver ni en pintura. Ya, perdón por la expresión. A ver, aquí vamos a volver para que no varíe en este caso, el valor planeta que inicialmente hemos determinado, 40. Hemos vuelto al valor actual neto anterior, 169.104.53. Perfecto. Ahora, otro elemento, otro punto de quiebre. Mis ingresos del quinto periodo, ¿ya? Que son de 1.764.858. Es decir, ¿a cuánto tendrían que disminuir mis ingresos para que mi van deje de ser mayor a 1 o mayor a 0? Entonces, vamos a aplicar el mismo procedimiento, hipótesis, buscar objetivo. Ahí está. Quiero que mi van se convierta en 0 y quiero que cambie la celda, esta de acá, 1.774.000. ¿Ok? Aceptamos, conociendo esta máquina, les pido su paciencia. Recorro. Ahí está. Listo. A ver, miren, si mis ingresos del quinto periodo disminuyen a 1.175.124.8, el valor actual neto, obviamente es cero. Inicialmente mis ingresos están en 1.774.000, pero sé que si bajan hasta este monto, mi valor actual neto, pues, pues cae. ¿No? En todo caso, deja de entregarnos en este caso, un valor que termina siendo pues atrayente para el inversor. ¿Sí? Aquí vamos a copiar el número. Es bueno tenerlo en 8. Ya, okay. Volvemos al valor inicial de los ingresos, que era 1.774.858.28. Listo, hemos vuelto al 179.104.53. Lo mismo, a ver, el WAC, 20.22. Miren, aquí ya pasa algo bien interesante. Fíjense, vamos a hacer lo mismo. Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Ya quiero que el pan se convierta en cero, cambiando celda, viendo la celda del WAC. Más, aceptamos. A ver, está buscando. Pues, esperemos un ratito. Está muy rápida esta computadora, lamentablemente.
¿sí? Paciencia. Computadora. Disculpen, me confundo bastante mal. El van es cero. A ver, ¿quién me encuentra algo curioso en relación al valor del WAC para que el van se haga cero? ¿Mm? ¿Quién se anima? ¿Quién ha detectado ahí algo que probablemente no hemos visto en los otros dos? A ver, Josué, ¿qué dice? Licenciado, la tire es el mismo porcentaje. Correcto, Josué. Y en realidad lo que estamos confirmando es lo que hemos mencionado en otros momentos, ¿no? Cuando la TIR igual a la tasa de descuento, en este caso el WAC, el WAN termina siendo cero. Por tanto, ¿qué queremos decir? Que la TIR se convierte en el punto de quiebre de la tasa de descuento, o en este caso del WAC, ¿no? Bueno, ya sé que tener cuidado aquí con mi WAC, que es 26,51, y si el WAC fuese mayor a 26,51, claramente este proyecto, de ser un gran proyecto, se convertiría en un proyecto que nadie quisiera tener. Está muy bueno. A ver, con los costos fijos ya me da miedo esta computadora, pues está un poco lenta, pero a ver, 22, 16, 26, 20, 22, 16, 26, o 22. Entonces eso, ¿no? O sea, hasta acá podemos llegar a 3. Ustedes podrían hacer estos dos en la casa. Les voy a pasar esta hojita para que igual estén jugando con ella. Les dejo esto como tareas, los ven acá en rojito, ¿ya? Pero, y no lo digo más por otra cosa que lamentablemente no está muy bien esta computadora, está un poquito lento. Y ahí vamos a perder valiosos minutos que podríamos destinarlos a otra cosa. Entonces, bueno, miren, el punto de quiebre lo que te determina son los valores que deberían adoptar estas variables de manera independiente, ¿no? Para que el proyecto cambie de ser un proyecto rentable, de ser un proyecto atractivo, a convertirse en un proyecto indiferente, indistinto, o que probablemente no genere eh, ningún, ningún elemento que termine convenciendo al inversor para meter su plata en el mismo, ¿no? Pues en ese entendido, estimados cursantes, vamos a dejarles el costo fijo, ya que se den cuenta es el mismo a lo largo de los 5 periodos. ¿Por qué variaba antes? Porque, bueno, teníamos el coste financiero sumado en el coste fijo, que si bien es un coste fijo, pensemos que, bueno, ahora lo hemos sacado, lo hemos visibilizado acá, repito, ustedes ya hacer lo mismo en su gráfico. Entonces, muchachos, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Primer método, ¿ya? Entonces el método de los puntos de quiebre te ofrece un valioso marco de referencia para la toma de decisiones, pensemos, sobre todo en proyectos de inversión. Entonces, ¿qué es lo que hace sobre todo este análisis? Te destaca la importancia, por ejemplo, de tener precauciones en el proyecto. O sea, y las precauciones están acá, ¿no? Precauciones, o sea, por mucho, el proyecto no puede tener inversiones mayores a este monto, tendrás que llegar a negociaciones con el proveedor, tendrás que prever de manera adelantada la compra de algunos diferidos, tendrás que manejar muy sigilosamente tu capital de trabajo, o manejar también muy escuetamente tus imprevistos, reducir al máximo los niveles de riesgo en términos de amenaza, y esto al final te va a ayudar a estimar de manera pues mucho más rigurosa y cercana los valores que alteran el criterio de decisión para que un proyecto sea rentable, es decir, que nuestro BAN se convierta en cero. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente método, que es el método de escenarios, a menos que alguien tenga alguna duda o alguna consulta.
A ver, los escucho. Mis amigos, señoritas, jóvenes, ¿qué me cuentan? Ok, a ver, pulgar hacia arriba, si estamos todos claros, si hay alguna duda. Si no, yo creo que lo que me está diciendo, bueno, Ana por lo menos está clara. Jocelyn también me alegra. Y María René, Elena, excelente. Muchas gracias, chicos, por estar retos. Muy bien, pues vamos a el método de escenarios, que es este segundo recuadro que ustedes tienen acá. Bien. No se van a olvidar, una vez que hayan el punto de quiebre, van a volver la variable a su valor inicial para que el van siga en el valor que inicialmente nosotros habíamos predispuesto. Ya miren, aquí de manera igual voy a seguir con las mismas cinco variables, ya, pero ahora vamos a generar tres escenarios distintos. De hecho, por eso se llama el método de escenarios, porque vamos a asignar un escenario pesimista, un escenario más probable y un escenario optimista. Y entonces cuando se producen cambios a veces simultáneos en más de una variable, entonces cómo puede afectar esto la rentabilidad del proyecto. El análisis de escenarios muchas veces es la herramienta principal que te permite gestionar este movimiento conjunto de variables en algunos casos, de sensibilidad también. Pero en todo caso, digamos que el método de escenarios va a introducir la existencia de tres eh, probables escenarios, de uno que no te favorezca, de uno que sea muy probable, de que se concrete, probablemente este lo podrías relacionar con el valor que tú has estimado para la variable, y un optimista en el cual, pues, la variable como tal termine favoreciéndote. Entonces, vean, para el caso de la inversión, es obvio que a ver, escenario pesimista sería un monto de inversión mayor, ¿no? De hecho, ¿qué tal si la inversión aumenta a 1.400.000? Pensemos que este es un escenario pesimista. Mientras que un escenario optimista para la inversión podría ser una inversión menor, no sé, el costo de los activos fijos ha disminuido, capital de trabajo también ha sido manejado de manera muy rigurosa, o los costos en imprevistos, dados los altos niveles de certeza que existen, han disminuido. Por lo tanto, del 10% que inicialmente tú le estabas aplicando a los imprevistos, has terminado únicamente aplicándole el 5%, por ejemplo. Ya, entonces, bueno, ustedes pueden ver como aquí el pesimista es un valor mayor porque la inversión obviamente tiene una relación inversa con lo que es el ingreso. A mayor ingreso, menor inversión, y eh, mientras más nosotros invertamos, esto va a terminar afectando en los niveles de ingreso. Ya, todo lo contrario, por ejemplo, fíjense, más probable es el valor de la inversión, que es 1.101.121. Para el caso de los ingresos del quinto periodo, la lógica es distinta. Fíjense, lo mismo, tengo mis ingresos del quinto periodo, 1.174.000 o 774, que están acá, ¿ya? Y en este caso, un escenario pesimista, si son ingresos, obviamente es contar un monto no menor, 700.000, mientras que un escenario optimista podría ser contar un ingreso pues mucho mayor, 1.800.000. Entonces, de eso se trata un poco, ¿no? Ir jugando con valores pesimistas, optimistas de repente, para determinar estos valores. Ustedes pueden apelar a cualquiera de los métodos que nosotros hemos utilizado en clase, sea el análogo, por ejemplo, o el paramétrico. Algunos utilizan PERT, no sé que ustedes en administración de operaciones, bueno, y yo también han visto funcionalidad del método PERT para hacerlo. Entonces, está muy bien. De repente puede ser análogo, como les decía, un poquito más en función de la experiencia que ustedes tienen, que sería pésimo para el proyecto que mis ingresos disminuyan hasta este punto. Resultado de que de la experiencia misma que tú tienes. Ok, bueno, aquí se replica lo mismo con las otras variables, el WACC, obviamente. Si el WACC es mayor, quiere decir que el valor actual neto va a ser menor. Por lo tanto, un escenario pesimista para esta variable sería un WACC mayor. Y todo lo contrario, un escenario optimista sería un WACC menor, tu tasa de descuento es menor, por lo tanto, tu valor actual neto termina siendo mayor. ¿Se va a entender? Y lo mismo pasa con los costos fijos. Si el coste fijo es mayor, claramente esto es un escenario pesimista. Si el coste también no sé, operaciones de dinero para ti, el coste es optimista. ¿Ya? O en este caso, la variable es optimista. Vamos a ver el ejercicio, para ver cómo se lo soluciona o se lo resuelve. Cuando el valor más probable es de 1.101.121, yo sé que mi WAC, o perdón, mi BAN va a ser 179.104.53. Lo que no sé cuánto sería mi BAN si es que el valor, en este caso, la inversión alcanza el 1.400.000. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Listo. ¿Cuánto?
menos 119.774, pésimo, ¿no? Menos 119.774.07. ¿Entiendes? Negativo, ¿no? Entonces ya aquí hay, igualmente, o sea, en el análisis cuantitativo hay una luz roja. De hecho, yo sé que esto no puede llegar al 1.400.000 porque claramente mi proyecto de ser claramente favorable termina convirtiéndose en un proyecto desde todo punto de vista cuestionable. Por otro lado, ya sé cuál tendría que ser el valor o cuál sería el valor que adopte el BEM si es que la inversión llega a este monto. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en un escenario optimista llega a 900.000? Hacemos el cambio acá. Listo. Fíjense, ha crecido el BEM. Y es obvio, la inversión es menor, entonces vamos a pensar de que el monto de dinero que tú percibes por cada dólar, cada boliviano que gastes, tiende a ser mayor. ¿Sí? Entonces, aquí están los 380. Un préstamo, de repente, ¿no? Es algo que hacíamos, pues, en la clase de la costo de oportunidad de capital, cuando vimos el método del grupo financiero. O sea, repartimos el patrimonio entre un grupo de inversores y esto obviamente termina siendo también más favorable para ti. Ok, ahí está. Tenemos el valor del BAN si es que estuviésemos en un escenario optimista para la inversión. Perfecto. Vamos a volver el valor original, 1.101.121.4. Hemos vuelto al BAN original. Lo mismo. A ver, ¿qué pasaría si los ingresos del quinto periodo disminuyen a 700.000? Claramente esto es pesimista. ¿Ya? Estos ingresos del quinto periodo, mira, menos 141.891. Nuevamente, estamos en una situación compleja. Menos 141.891.37. Nuevamente, un rojito apareció por acá. Y todo lo contrario, ¿qué pasaría si aumentan los ingresos? Esto es optimista, a 1.800.000. Listo. 186.612. O sea, he recuperado mi inversión, he recuperado en este caso la tasa de rendimiento esperada, la expectativa mínima de rendimiento, y obtuve aparte 186.000 bolivianos, 186.612 para ser exacto. 86, listo. Lo mismo, vamos a volver acá al valor que inicialmente tenía esta variable, que es 1.794.898.28. Ya, perfecto, el pago vuelve a su lugar. Lo mismo, ¿qué pasa si el WAC en un escenario pesimista incrementa 22%? Consecuencia del incremento en el riesgo país, la inflación. Ya, el BAN, fíjense, el BAN baja, pero no baja tanto. O sea, sigue siendo un proyecto deseable. ¿Esto cuánto es? 123.151.6. ¿Está bien? No había estado tan mal, o de repente podrían haber escenarios peores. Y el 22% está siendo bastante recatado. ¿O qué pasaría si esto fuese 19%? Claramente el monto va a ser mucho mayor. Existe una menor expectativa de rentabilidad mínima. Por lo tanto, el valor neto tiende a subir, correcto, y sube bastante. Tenemos ahí 220.296.59. Perfecto. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, la idea en todo este ejercicio es ir calculando escenarios pesimistas y optimistas dependiendo de las variables que nosotros consideramos inciertas para determinar el BAN y ver qué puntos, ¿no? Podrían ser delicados para el proyecto. Posteriormente, obviamente, tener que tomar medidas contingentes que te eviten pues, llegar hasta estos extremos. ¿No? Esto obviamente precautelando el bienestar financiero, la salud financiera del proyecto. Este es 22.1626. Volvemos al mismo. Como ustedes imaginarán, aquí es exactamente el mismo. Costes fijos, ya. ¿Cuántos son? 255, ya no sé, el segundo periodo, digamos. ¿Qué pasaría si se vuelven 350? Fíjense, mi van tampoco me dio tan mal, ¿eh? 130, ¿ya? Y si fuese optimista, 200.000, es decir, los costos han disminuido bastante, 207.904.
807.904.3. Ya, excelente. A ver, para los costes variables del tercer periodo, lo mismo, el tercer periodo es este. ¿Qué pasaría si cambian, no sé, 800.000? Lo mismo baja a 133, pues es bastante bonito para nosotros, ¿no? 696. O de repente son variables que han estado o han sido bien gestionadas y que no tienen demasiada incertidumbre. Lo mismo que pasa si mis costes, por ejemplo, no, esto está mal, no puede ser 550. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, optimista es un costo menor, entonces está muy bien, 550. A ver, vamos a bajar acá. Si el costo es variable de este periodo disminuye a 550, claramente es optimista. Mi van sube a 241.304.76. ¿No? Y eso es lo que buscamos con escenarios. Considerando una situación pesimista, un escenario pesimista, el más probable, que nosotros hemos eh, incluido dentro del flujo de caja de manera inicial, y el optimista, que es una situación que va a terminar favoreciendo a tu proyecto. Entonces, estos serían los valores del banco, bastante concreto. ¿Ya? A ver si hasta acá alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta. Este es el momento para hacer. 86. Muy bien. Eh, 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 Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, modelo Monte Carlo. Ya. Bien, podemos utilizar un programa que se llama Risk, o arroba Risk, at Risk, que yo ya lo tengo instalado. Les voy a pasar un videito de cómo instalarlo. Y ustedes nunca antes lo han instalado. Es tipo Crystal Ball, que te permite hacer análisis de riesgo, pero ya aplicando lo que son iteraciones y, bueno, Monte Carlo, ¿no? Que es, creo que, un método bastante atractivo. Entonces, miren, por ejemplo, cuando ustedes ya tengan instalado la arroba risk, van a ver que es en el header, acá se habilita una pestañita que dice arroba risk. Entonces se habilitan nuevas opciones que no aparecen. Entonces, en realidad es un plugin de Excel, ¿no? Pero, bueno, Monte Carlo, y lo que vamos a hacer ahorita es alucinante. En realidad, dentro de los varios modelos de simulación para gestionar el nivel de riesgo en un proyecto, Monte Carlo es uno de los cuatro que estamos viendo acá, pero es un método no determinista, es decir, es un modelo con un solo input y que es capaz de generar muchos outputs posibles, digamos, sin saberse con certeza la ejecución. Ya, este modelo en realidad ha sido desarrollado por dos caballeros, John von Neumann y Stanislaw Ulam, que no sé si han visto la película esta, Oppenheimer. John von Neumann aparece en la película y de hecho era parte del equipo de las personas que han desarrollado la bomba atómica. Y, por ejemplo, han utilizado este modelo en términos estadísticos justamente con finalidades bélicas, ¿no? Sin embargo, se han dado cuenta de que la utilidad era pues mucho mayor y es lo que ocurre normalmente en los buenos modelos de economía. No sé si se acuerdan del modelo que hemos visto en micro, que se llamaba la teoría de los juegos, que ha sido replicado pues absolutamente a todo después. Algo parecido. O sea, era un buen modelo, entonces lo terminó, por ejemplo, replicando entre lo que es pues, el análisis financiero. Bien, el nombre es curioso, Monte Carlo. ¿Por qué se llama Monte Carlo? De hecho, ahorita que nosotros vamos a desarrollar, se lo bauticé en relación o en honor al casino de Monte Carlo, que es uno de los atractivos turísticos pues, más importantes del Principado de Mónaco. Así que pues, han escuchado, cuando hablamos de Monte Carlo, existe una referencia intrínseca directa con lo que son los juegos de azar. En el entendido que una ruleta es un generador natural de números aleatorios. Y bueno, entendamos que igual el presente modelo se utiliza para simular un gran grupo de números, una gran cantidad de números mediante aproximaciones matemáticas y que muchas veces son difíciles y complejas de evaluar de manera manual, ¿no? Entonces, la exactitud que nos brinda, por ejemplo,
un programa como el AdRisk o de repente programas como, porque esto también lo hace que se llama el Crystal Ball o el Risk Simulator, que es otro, otro plugin de Excel. Entonces terminan entregando unas herramientas bastante interesantes. La idea es obtener valores representativos que, conforme a la distribución de probabilidad que tú emplees, te determinen, ¿no? O sea, estadísticamente, cuáles serían los valores en los cuales, perdón por la redundancia, tu proyecto terminaría adoptando, ¿no? Los valores que tu proyecto adoptaría. Entonces, finalmente es un método súper entretenido, es bien dinámico, es iterativo y busca resolver problemas mediante este modelito que lo que hace es imitar la realidad. Entonces necesitamos primero una gran cantidad de números matemáticos o cálculos matemáticos y para eso la computadora puede ser es lo máximo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí el avance informático ha propiciado y auspiciado la clase del día de hoy, que claramente hace unos buenos años atrás ni Oppenheimer, ni John von Neumann, ni Stanislaw Ulam podrían haber visto la eficiencia de la estadística en una situación como esta. Ya, entonces, miren, es simple. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí al medio tenemos igualmente tres escenarios, solo que hemos dejado de llamar al escenario pesimista y simplemente lo llamamos, es que en realidad puede ser pesimista o optimista, pero dependiendo del comportamiento que tiene la variable con el ingreso. Entonces, por ejemplo, el mínimo, claramente para la inversión, es optimista para nosotros. ¿Ya? Pero hasta ahí no se complique mucho para los ingresos. El mínimo termina siendo pesimista, porque es obvio que nosotros no queremos pues, que el ingreso se vea afectado y queremos que el ingreso sea lo mayor posible. Por lo tanto, el mayor posible sería el máximo, que es optimista. Pero más allá de este análisis, que tiene que ver con la relación que guarda, por ejemplo, la variable de incertidumbre con tu valor actual neto, en realidad a lo que te tienes que buscar es simplemente ver cuál es el valor mínimo y máximo, punto. Y para mayor referencia vamos a utilizar los mismos números y las mismas variables, ¿ya? Texto distinto. En este caso vamos a utilizar el modelo o el método de Monte Carlo. Por ejemplo, el primero, 1.100.121, ok. El mínimo es 950.000. Aquí está, que en este caso es optimista, pero le he puesto 900.000. Entonces le pondremos acá 900.000. 900.000. Ese fue un mérito. Y el máximo es 1.400.000. Para los ingresos en el quinto periodo, ese es el valor que está en el quinto periodo, 1.774.000. El mínimo es 700.000, que está acá, 700.000, y el máximo 1.800.000. Ya para la UAC lo mismo, el valor es 2.20.22, el mínimo es 19% y el máximo es 22, ¿no? Entonces, aquí es mucho más ordinal. Es un análisis cardinal de analizar la lógica pesimista y optimista, simplemente los valores de manera ordinal. Mínimo, máximo, probable. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Con el risk funcionando, ustedes lo que van a hacer primero es, fíjense, mi primera variable es inversión. Entonces me voy a ir acá a la casilla de inversión, ¿ya? Y voy a buscar acá este botoncito en el header que dice distribución. Hacen un clic ahí y van a definir la distribución primero, ¿ya? Hay muchas distribuciones, pero las que normalmente más se utilizan son PERT y triangular. ¿Cuál es la diferencia entre PERT y triangular? Cuando tú tienes un acercamiento bastante trabajado con los datos y tienes bastante confianza en los datos que has levantado, por ejemplo, no sé, has pasado por distintos filtros, que es su caso. Han utilizado pues tablas de inversión total, han utilizado tablas de costos, han determinado el ingreso y el ingreso también está condicionado por el suavizamiento exponencial doble, aparte está manejando demanda extrapolada, o sea, hay muchos elementos. Podría creer que ustedes podrían aplicar en este caso, la distribución PERT. Y fíjense la descripción, dice, se usa para modelar variables delimitadas en ambos lados, a menudo se utiliza en gestión de proyectos y análisis de depósitos, de costos, perdón. Y triangular es muy similar, pero la diferencia con triangular es cuando uno no tiene demasiada referencia a estos datos y pensemos, uno no está muy seguro y hay incertidumbre, es mucho mejor utilizar triangular. Su caso no es este. Han hecho un trabajo riguroso con su proyecto, entonces pueden utilizar PERT. Ya, yo voy a elegir PERT, selecciono esta distribución, hago un clic en este botón. Perfecto. Entonces aquí está el valor más probable. Fíjense, aquí arriba dice mínimo, máximo. Y lo que vamos a hacer es cambiar este valor mínimo
un poquito. El mínimo por el mínimo de la inversión, que es este valor, los 900. ¿Ok? ¿Ok? Ese relativamente normal, tiene una ligera inclinación hacia la derecha, lo que quiere decir que su coeficiente de asimetría es negativo, pero es muy leve. ¿Ya? Y el máximo, igual, que está acá, van a hacer un clic, flechita, sería el 1.400.000. ¿Sí? Y lo mismo, cercano, cercana a la distribución normal. Perfecto. Van a corroborar que el nombre siempre esté acá, eso es bueno. ¿Ya? Y en caso de que sea una variable grande, póngale ahí su nombre siempre. Inversión, por ejemplo. ¿Ya? Aceptamos y listo. Fíjense, la nomenclatura al interior de esta celda, que es donde está la inversión, ha cambiado. Risk PERT, L26, N26, que, como les decía, es como son, son las coordenadas en las cuales se encuentran tanto los valores mínimos como los valores máximos. ¿Ok? Lo mismo, a ver, el ingreso, vamos a ir trabajando. Los ingresos del quinto periodo, 1.774.000. Son estos ingresos con, con el cursor marcando el ingreso. Y les repito, no pueden tener hipervínculos a otras hojas acá, tienen que ser los números. Si tienen hipervínculos, el modelo no va a correr nunca. Si tengan fórmulas, las fórmulas están, tengo acá, pero hipervínculos a otras hojas, no. Si no, el pobre Riggs va a morir y ustedes no lo van a lograr. Entonces, así numeritos tal cual. Simplemente agarran, copian el formato y el numerito, así van a permitir que su Riggs corra sin mayor inconveniente. Entonces les decía, se van a ir aquí a 1.774.000, ¿ya? Y nuevamente vamos a asignar una distribución o definirla. Ya, voy a seguir utilizando PERT. He hecho un buen trabajo con el PERT. Seleccionamos la distribución. Perfecto. Y lo mismo. El mínimo o de los ingresos sería 700. Ya, aceptamos. Perfecto. Este ya tiene una inclinación mucho más pronunciada a la derecha, lo que quiere decir que es un coeficiente de simetría bastante negativo. Tanto mediana como moda son mayores a la media. Y hasta cierto punto lo veo hasta medio leptocúrtico, o sea, está bastante empinado, lo que quiere decir que dentro de estos valores en donde se concentran la mayor cantidad de casos, eh, eh, están lejos de la media. Son valores pues mayores. Lo podemos corroborar acá. ¿Ven? Mediana y moda tienen valores mayores a la media, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a hacer ahora, esto ya está, es un valor máximo, que en este caso para mis ingresos sería el 1.800.000. Y este está peor todavía, ¿ya? Muy negativo y si lo podemos corroborar, tanto mediana como moda tienen valores mucho mayores a la media. ¿Sí? Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, la media deja de ser una media tendencia central representativa. Normalmente se utiliza la mediana. Con seguridad que ustedes ya debí ver en estadística, pero aquí les comento nomás. Esto lo aceptan. Ya, perfecto. Nuevamente ha cambiado la nomenclatura al interior de esta celda. Ahora vamos a hacer lo mismo con el WAC. Pero tengo que ir acá, porque se está vinculado con el BAN. ¿Saben qué pasa, chicos? Si ustedes, por ejemplo, no tienen aquí los valores y, por ejemplo, el BAN no tiene relación con todo esto, claramente no va a correr el modelo. O sea, si bien no pueden haber hipervínculos, o sea, el BAN tiene que ser directo resultado del cálculo del flujo de caja y del WAC que ustedes tienen acá, que tampoco es mago el programa para determinar pues, los cambios sobre valores que no están relacionados. Entonces, con ese tema van a tener cuidado. Una vez más, nos vamos a ir aquí al WAC y vamos a asignar o definir la distribución. Quiero ver y nuevamente. A ver, ¿cuál es el valor mínimo? Mínimo es 19%. Normal. Ya, y el valor máximo es el 22%. Logramos y aceptamos. El 20.22 nuevamente ya ha cambiado la nomenclatura. Hacemos lo mismo en costos fijos.
255, digamos que era el segundo, todos son iguales, ya, y definimos. Obviamente, les repito, este es un tema muy discrecional, yo estoy elegido costos fijos, pero ustedes pueden valerse de otras variables, ¿no? Sea inversión, sea la amortización del capital, el monto que, no sé, de financiadora, eso ya lo pueden manejar internamente ustedes, ¿sí? Seleccionamos una vez más PERT, ya ahí está el valor, el mínimo es esos fijos 200, eh, para mí eso es favorable, y el máximo sería 350. Lo aceptamos. Vamos a acá a cambiar la nomenclatura al interior de esta celda. Estamos acabando, paciencia. 694, que es costes variables de el tercer periodo. Una vez más, nos vamos acá, elemento que está vinculado con el BAN y con el flujo de caja. Tener ahí el cursor y ahí recién definimos. Seleccionamos la distribución. El mínimo, ¿cuál es? Es 550. Y el máximo es 800. Aceptamos. Ya está todo. Están todos los valores al interior de mi cuadrito, donde voy a operativizar el método de Monte Carlo. Ya todos han sido definidos como entradas. Ahora, lo que van a hacer es definir las salidas. Para eso, ustedes van a hacer un clic, escuchen bien, se van a situar en la celda en donde está el van, ya no van a ir a otro lado, tienen que estar acá, si no su programa se va a buguear. En esta celda, repito, que es tan importante, y el cursor, van a hacer un clic acá en donde dice salida y van a definir. Van, 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 o sea, ¿qué estamos diciendo? Todas estas entradas, que son estas cinco variables que yo considero inciertas, van a tener como resultado el valor actual neto, la salida. O sea, esto depende directamente de los valores que asuman tanto la inversión como los ingresos, como el WACC y demás. Entonces, la idea del modelo de Monte Carlo, a ver, de manera eh, pensemos, aleatoria, los valores que van que van a tener tanto la inversión, el WACC, los costes variables y demás, van a ir variando y se van a ir combinando entre sí y van a dar distintos resultados para el valor actual, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es determinar el valor actual neto con una n cantidad de iteraciones. Las iteraciones son las veces que se combinan o los distintos escenarios en los cuales estas variables van a ir cambiando. Claramente, mientras más iteraciones haya, eso termina siendo pues mucho más representativo, mucho mejor. Pero han visto cómo está mi computadora, me da miedo recorrer con 100 iteraciones. Les pido disculpas, pero para evitar cualquier inconveniente voy a meterle 5.000. Obviamente, ustedes pueden hacerlo en 10.000 porque sus compus están mejor, buenísimo. Yo aquí por temas del RAM de esta pobre computadora solamente le hago correr con 5.000. 5.000 combinaciones, 5.000 escenarios distintos en donde se van a ir entremezclando y combinando estas cinco variables de análisis. ¿Ya? Una vez que ustedes eligen la cantidad de iteraciones, van a hacer clic en simular. Oh, no, está claro, más rápido. A ver, voy a aprovechar y voy a hacer entonces más. Pensé que me iba a mandar por un tubo mi computadora. A ver, un ratito. Ya me acaba de mandar por un tubo. A ver, un minuto. No desprecie sus 5.000 iteraciones. Ya se colgó esta cosa. Ya, chicos, pues a ver, problemas técnicos acá. Les voy a pedir su paciencia, un minutito. Voy a tratar de resolver esta situación, ya que lamentablemente. Ahí está, volvió. Ya, me asusta. Ya, sí, a ver. 50.000. Tampoco le voy a lastimar, le voy a abusar.
A ver, simulamos. Está bien, bastante normal, digamos, ¿no? Ok, bien, tu computadora. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, con un 90% de probabilidad, mi proyecto puede tener valores entre un BAN de menos 79.172 y 280.506, con un 90% de probabilidad. A veces el estándar, en términos estadísticos, es siempre 95. Estamos 95 y está bueno. Un 95% de seguridad, el valor de mi BAN va a estar entre menos 113.923 y 304.091. Bueno, está bueno que lo tengamos presente. De hecho, este gráfico lo pueden copiar. Aquí van a hacer clic en exportar y a copiar gráfico. Se lo pueden traer acá. Ya, aquí está mi primer carro. Y realmente está acá, que lo he podido traer. Y la lectura me dice que al 95% de probabilidad de confianza estadística, los valores que va a adoptar y van a estar entre menos 113.923 y 304.091. Ahora, sobre este valor, podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, si ustedes se fijan, eh, el eje de las abscisas, en realidad lo que te está midiendo es el valor del BAN. Fíjense, aquí está el BAN cero, lo que quiere decir que este punto es crítico, porque determina con qué porcentaje tu proyecto termina siendo conveniente y con qué porcentaje termina no siéndolo. Entonces, ustedes pueden irse acá directamente y hacen clic en cero, en el bastoncito cero. Perfecto, y esto lo podemos mover hasta acá. Ahí está bien. Lectura que creo que es mucho más útil. Cuando el BAN es cero, tengo un 82%, 82.8%, casi 83% de probabilidad de que mi proyecto sea favorable, es decir, que el BAN sea mayor a cero, que está a la derecha de este bastoncito de color negro. Pero tengo un 17.2% de probabilidad de que el valor actual neto sea menor a cero. Claramente, aquí el porcentaje me muestra de que este proyecto tiene muchas más probabilidades de resultar exitoso que de resultar, un proyecto complicado para el inversor. Entonces, bueno, igual, es información que estadísticamente, ¿no? Nosotros hemos podido obtener mediante un riguroso método no determinista, en este caso el método de Monte Carlo, el modelo de Monte Carlo. Voy a copiar el gráfico y lo voy a pegar acá. Y yo quisiera, francamente, que por lo menos en su trabajo tengan estos dos gráficos o de interpretación, ¿ya? Una, partiendo del cero, ¿no? Saber con qué porcentaje de confianza puedo decir que mi proyecto va a tener un BAM mayor a cero y el restante, porque esto obviamente es linealmente homogéneo, sería el porcentaje el porcentaje de probabilidad, perdón, estadística, de que mi proyecto tenga un valor actual neto menor a cero. ¿Ya? Entonces, bueno, estos dos van a manejar al 95% y considerando también este elemento, este punto, digamos, de inflexión que vendría a ser el pan cero. Saben, cuando un proyecto es aparentemente demasiado bueno, a veces el ban no aparece. De hecho, solamente son números positivos, pero eso tampoco es una tasa interna de retorno mayor al 30%, y ya es algo medio extraño, digamos, ¿no? Y lo que les decía en clase, esto se puede ver a que muy probablemente están apretando demasiado el proyecto. Quizás están incurriendo o están incurriendo en la omisión de muchos costos, no los están incluyendo. Probablemente, no sé, quizás están cobrando insumos que para asegurar la calidad del producto podrían tener un precio mucho mayor, pero ustedes están optando por reducir sus costos a ver, toda tranza con la finalidad de que su ingreso siempre sea mayor. Entonces, obviamente, lo único que hace es generar mayores niveles de incertidumbre a su proyecto y eso no está bueno. Entonces, van a tener cuidado, chicos, por si este cero no les aparece acá, es muy probable que su proyecto esté siendo muy apretado, que estén omitiendo costos o que están tratando de cobrar un precio demasiado caro por un producto que no comprarían
yo me puedo dar cuenta a partir, por ejemplo, de este análisis, cómo anda su proyecto. De hecho, ni siquiera tengo que llegar a este análisis. Viendo el TIR nomás, ya me doy cuenta que este proyecto, pese a que tiene una tasa mínima de rentabilidad relativamente alta, la tasa interna de retorno es moderada, digamos. O sea, en función de lo que yo estoy expectando recibir por este proyecto. Entonces, bueno, ya saben. ¿Sí? Un buen referente para mí, de ver de que su proyecto ha sido gestionado correctamente, es que dentro del histograma aparezca el cero acá, porque eso quiere decir que hay probabilidad de que también represente pérdida, siendo que para mí un proyecto bueno no es aquel que tiene el 100% de probabilidad de ser un proyecto exitoso. Eso para mí ya me da indicios de duda de que probablemente hay costos que se están omitiendo o gestiones que no se están contemplando o precios que están siendo demasiado exagerados, todo con la finalidad de cocinar un proyecto aparentemente bueno. Yo les digo, chicos, si su proyecto no sale bien y ustedes son lo suficientemente caballeros, lo suficientemente hidalgos para reconocer que probablemente el proyecto no es lo que ustedes pensaban, créanme que esta también vale como una prueba que genera conocimiento y que te dice que probablemente el camino por ahí no es. ¿Qué te tocaría? Probablemente en una siguiente instancia, revisar tus costos, ver qué es lo que está ocurriendo, pero siempre y cuando sea riguroso, ¿no? Y por mucho que el ban no sea mayor a cero, pero ustedes han hecho un buen cálculo y están siendo, pues, éticos, están comportándose correctamente, poniendo todos los costos en los cuales se incurre, también los precios y demás. Para mí eso dice más que un proyecto que tiene el 100% de probabilidad de éxito, que eso me parece muy raro. Esa recomendación. A ver, ¿hasta acá alguien tiene alguna consulta o tiene alguna pregunta? Muy bien. A ver, quiero complementar, ya que estamos en Monte Carlo, con otra herramienta dentro de Monte Carlo, esto lo voy a mover aquí un poquito, y que se relaciona con el método de escenarios. Fíjense, aquí tengo 5 variables: inversión, ingresos, WACC, costos fijos y costos variables. En escenarios podría incluir un análisis dentro del modelo Monte Carlo, que es pues bien interesante. Miren, voy a simular nuevamente, su permiso. Y otra cosa, si simulan 2, 3 veces, el valor o los valores nunca van a ser los mismos. De hecho, fíjense, a ver qué termine de simular acá. Son distintas combinaciones y las combinaciones son aleatorias. O sea, estadísticamente pueden tener cierta similitud, pero nunca van a dar los mismos valores. De hecho, a ver, revisemos esto. Bien. ¿Cuánto me da? Probabilidad de éxito del 82,7%. Van mayor a cero. En este caso es llegar a salir. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a irnos acá a este botoncito donde dice, ahorita vamos a ver, dice 82 puntos. Ya, es medio complicada esta computadora, le tengo un poquito de miedo, mil disculpas, no voy a salir ahorita de esta vista porque capaz se cuelga. Pero luego les voy a mostrar lo que les decía. O sea, nunca te va a dar lo mismo. Probablemente en el otro gráfico es 82,5% y se entiende porque son muestras aleatorias, son combinaciones aleatorias de distintos escenarios que se han repetido, se han iterado 50.000 veces. Entonces es lógico entender que los resultados no sean exactamente iguales, aunque sí pueden ser muy similares, ¿no? Entonces, bueno, hecha la aclaración, me voy a ir acá, está aquí en histograma primero, ¿no? Aquí en automático es donde arranca el análisis de Monte Carlo, ¿no? Pero para hacer diagrama de tornado, voy a hacer un clic acá, donde dice cambio en estadístico de salida, hago un clic ahí. Ah, miren qué interesante. Entonces, bueno, primero, el diagrama de tornado en realidad es un gráfico que te permite identificar de mayor a menor eh, la incertidumbre o el riesgo que representan las variables para tu proyecto. En este caso, ustedes pueden ver cómo la inversión resulta siendo la variable más peligrosa para el proyecto. Seguida de la inversión están los ingresos. Y luego ya están los costos variables, que fíjense, son muy mesurados. Está el WACC, que apenas si cambia algo, y los costos fijos, que está todo bien. Pero sí, o sea, estos dos son complicados. Diría que hasta más la inversión que el ingreso. Porque si se dan cuenta, el ingreso en realidad no termina de surcar la barrera o el límite del cero, pero la inversión sí, ¿no? La inversión en este caso sí lo hace. Entonces, es una buena herramienta porque, por ejemplo, es complementaria al análisis de escenario, porque si bien hemos citado en este caso, las variables más complicadas de estimar,
Acá estamos generando un entre estas variables, viendo cuál es más complicada o cuál es más amenazante para el proyecto. Claramente aquí la inversión es la variable con la que hay que tener cuidado. Una vez más voy a copiar, voy a pegar acá, ya, que esto lo cierro. Entonces, bueno, ¿cómo podemos? Y ustedes van a hacer esto también en su análisis de escenario, van a incluir su tornadito, ¿ya? Y en el tornado, por ejemplo, voy a poder ver fuera de estos escenarios pesimistas y optimistas, o sea, realmente cuál de estas variables es la más complicada. Y aquí, claramente, salta a la vista es la inversión y son los ingresos, las variables más difíciles de gestionar y con las que debo tener pues más cuidado. Eso por un lado. Miren, hay formas de mejorar los niveles de certidumbre al interior de un proyecto tomando como referencia, ven, este es 82 punto, el otro era 82.7, ¿no? Este es 82.8, o sea, es casi nada, es una décima, pero aún así los resultados nunca van a ser idénticos por este tema de la aleatoriedad en la combinación de distintos escenarios, es lo que les decía hace ratito. Mira, aquí tengo un 82.8 de probabilidad de que este proyecto sea exitoso. ¿Cómo podría ser para mejorar? Que en realidad ahorita lo que te estoy mostrando es un análisis frío y estadístico de lo que pasa pues con tu proyecto, que como se han podido dar cuenta, el ban al final no termina siendo un motivo suficiente para llevar a cabo, o para que sea pues un, un motivo para tomar una decisión de llevar a cabo un proyecto. En realidad el ban está condicionado a lo que es el análisis de riesgo, porque si el ban es positivo, pero existe un alto nivel de riesgo, entonces es pues mucho más complicado sabes que existe una alta incertidumbre y estos valores que han permitido que tu ban sea o tenga un valor mayor a cero, al final tú no tienes total certeza, o por lo menos una certeza relativamente manejable como para considerar que el proyecto podría ir bien, ¿ya? Pero, a ver, la pregunta es, ahorita lo que quería llegar, ¿hay formas de manejar o incrementar la probabilidad estadística para que nuestro proyecto tenga niveles de rendimiento mayores, o que en todo caso no solamente tenga el 82.8% de porcentaje para tener un proyecto exitoso con un VA mayor a cero? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, y esto viene de la mano, porque este es un análisis frío, les decía, viene de la mano con gestiones que son ya mucho más propias del mismo gestor del proyecto, del project manager o del inversionista, del mismo corporate. Entonces, por ejemplo, no sé, miren mi inversión. El valor mínimo es 900, el valor máximo es 1.400.000 y el más probable es 1.100.000. Entonces, miren, mi inversión en el peor de los casos, podría llegar a 1.400.000. O sea, ¿qué tal si yo llego a un acuerdo con mi partner, digamos, mi proveedor, y le digo, viejo, mira, tengo serios problemas. Si ahorita tendría tanta plata como quisiera, no te... Entonces, llegas a un buen acuerdo. Realmente te has leído el libro de Tal Ras y rompe la barrera del no, el negociador del FMI o del FBI, y el proveedor terminó aceptando. Dice, ya, mi viejo, o sea, está muy bien. En el peor de los casos, aunque hubiese no sé, una recesión económica fatal y el dólar se devaluase, yo te prometo, el precio de los activos, digamos, los activos que obviamente son parte de la inversión, no va a superar el 1.300.000. Ya, pero es un hecho, sí, es un hecho. 1.300.000, perfecto. Pero por otro lado, a ver, no te puede cobrar más de eso. Pero si es que no existe ningún inconveniente en términos económicos, no existen problemas, le llegas a un buen trato con él y dices, si todo va bien, entonces te voy a pedir que por favor no me cobres los 900.000 que me has dicho, sino que me bajes un poquito, lleguemos a 800.000. ¿Ya? Entonces, has realmente hecho un buen trabajo que va más allá. Te puede dar la luz el método Monte Carlo, el modelo Monte Carlo, pero las gestiones al interior, por ejemplo, los niveles de inversión, las cuentas que lo condicionan, ya sean de orden diferido, capital de trabajo o no sé, activos fijos, incluso el mismo imprevisto, ya es una gestión que va a ser respaldada por la experiencia misma del encargado del proyecto. Sabemos que la inversión nos baje con la finalidad de que este máximo también disminuya, pero si todo va bien,
nos disminuye incluso el mínimo que hubiera estado dispuesto a cobrarnos. Y lo mismo con los ingresos, no sé, eh, metete a una campaña de marketing así hiperagresiva en donde, a ver, por muy mal que vaya el proyecto, tus ingresos nunca van a bajar a 700, digamos, va a bajar, no sé, 950, has hecho los cálculos. O sea, tus ingresos, incluso en el peor de los casos, va a terminar siendo mayor, ya, y si realmente esta campaña de marketing, que, bueno, ha tomado en cuenta todos los factores, todas las P's de, ¿qué se llaman estas cuatro P's que hemos visto en clases? Las P's de, bueno, pues, ya ustedes son los expertos en marketing, yo no, solo veo proyectos. Has logrado que tus ingresos incrementen, en el mejor de los casos, no a 1.800.000, así han logrado los 2 millones, digamos. ¿Ya? Entonces, resultado de una buena campaña, las cuatro P's de la mercadotecnia, ¿no? Las cuatro P's, no se puede decir, quiere decir Porter, no, pero Porter es más competitividad y productividad. Sorry, es el diamante de Porter, pero es otra cosa. Estoy pensando en proyectos. Ya, miren, como consecuencia de esa campaña, he logrado incrementar el mínimo, el peor escenario a un monto mayor y el máximo puede ser pues un valor mucho más conveniente. Haz lo mismo, me voy a ir al banco, ya habiendo hecho estas variaciones y voy a marcar acá y voy a hacer la simulación nuevamente. Veamos qué pasa. Se ve mucho lo que necesito es histograma. En el automático, vean, se pueden dar cuenta de qué pasó. Fíjense la probabilidad, después de haber hecho estos cambios, ¿no? Haber hecho algún buen trato con mi proveedor, en el peor de los casos, no aumente tanto como él quería cobrarme en un principio, o que reduce el monto en inversión, me reduzca aún más, de realmente negocia muy bien, o aplicar una campaña de marketing que te permite incrementar tus ingresos en el mejor de los casos y no permitir que se caigan si es que hubiese alguna recesión o algún problema. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, el 92.7% de probabilidad de que tu proyecto marche bien, corre. Tengo aquí cuál es, o sea, lo que les decía, esta es una herramienta que estadísticamente pues pensemos, rigurosa. No obstante, no deja de ser muy cuadrada, perdón por el término, pero es así. La gestión que se termina combinando bastante bien con este tipo de herramientas es la gestión y la experiencia del project manager, los contactos que tenga, el inversor mismo que tanto conozca de este tema. Entonces, eso va a cambiar un proyecto que de hecho ya era bastante bueno por un proyecto que estadísticamente es solvente y que es pues excelente, pero todo como resultado de qué? Resultado de la gestión de estos valores mínimos y máximos. Interesante, ¿no? A ver, ¿hasta acá alguien tiene algún comentario, tiene alguna consulta? Bien, solamente para, bueno, que está todo en orden y está todo tranquilo. Si me han entendido bien, les voy a pedir que levanten el dedo pulgar y así yo también voy a estar más tranquilo. ¿Está todo comprendido, señoritas y jóvenes? Ahí está, Anita está pilas, está atenta. Gracias, Anita. Charlie, lo mismo. Ian, gracias, Ian. Está María Noche, René. Es un licenciada, tengo cuatro. una pregunta. Sí, Anita, adelante. Eh, bueno, para el análisis de estos cuatro métodos, utilizamos las mismas cinco variables. ¿Hay alguna variable más que podamos utilizar del método de caca? Claro, en realidad estas cinco variables han sido dispuestas por mí, Ana. Ustedes pueden utilizar lo que a ustedes se les caiga. Quieren hablar de ingresos, pero no los del tercer periodo, sino los del primer periodo, cambien. No quieren hablar de WAC y quieren hablar de dos ingresos porque tienen alta incertidumbre en los ingresos del primero y del cuarto periodo o del quinto periodo, háganlo. Pueden utilizar más de cinco variables, utilicen 10 si quieren, en todas aquellas que ustedes les generen incertidumbre. Yo aquí he puesto cinco, pero claramente ustedes pueden poner las que consideren necesarias, estimada Anita. Y eso va a depender de los niveles de certeza que tengan sobre el modelo que están implementando, ¿sí? Gracias. Sí. Ahí estamos, chicos. Y bueno, un poquito, a ver,
viendo este tema del método de la sensibilidad como un cuarto método, vamos a elegir las dos variables más complejas. Yo ya les he elegido acá. Inversión, que según mi tornado es la más difícil, y la otra ingresos. Entonces, estas dos más complejas las voy a mezclar. Y la diferencia, por ejemplo, entre sensibilidad y escenarios y punto de quiebre o break-even es que aquí solamente varía, no sé, la inversión, luego varía solamente el ingreso, solamente el WACC, y aquí pasa exactamente lo mismo. Que aunque en escenarios pesimistas y optimistas podemos tener a ver, un desglose un poco más interesante, o existe una mayor apertura a opciones de análisis, pensemos que aquí solamente está variando una variable a la vez, pero sabemos que cuando, no sé, estamos en una situación real, nunca pues, va a variar una única variable. O sea, la inversión aumenta, pero los ingresos disminuyen, esto genera cambios en el WACC, esto puede incrementar tus cosas, o sea, pues es decir, o sea, aquí lo que tenemos, pese a la rigurosidad, es un modelo bastante controlado de lo que podría ser la realidad, pero sabemos que la realidad es mucho más compleja que estos análisis que están al interior de esta tabla, en donde, por ejemplo, no sé, nos hemos encomendado a Diosito, Diosito, perdón por levantar tu nombre, pero solamente ha cambiado la inversión. Entonces, que eso no pasa de repente en Disney, pero en la vida real no, porque varía todo y varía al mismo tiempo y varía con muchísima velocidad. Entonces es complicado. Un acercamiento, digamos que un poquito más separado de lo que es una visión utópica de lo que representaría el método escenario o el método break-evens, es el método de sensibilidad, en donde, bueno, vamos a situarnos en el análisis de las dos variables más complejas y con los valores pesimistas, optimistas, pesimistas, optimistas, tanto de ingresos como inversión, vamos a ver cuáles serían los valores que el BAN adoptaría. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No sé quién se desconfigura un poquito. Eu, ya, por ejemplo, cuando la inversión es 1.101.121, este valor, y los ingresos del quinto periodo es 1.774.000, obviamente el BAN va a ser 179.104,3. Este valor. Creo que nos está viendo muy bien. A ver, lo voy a subir un poquito. Oye, ya no se ve nada. A ver, vamos a ir con esta primera fila. ¿Ya? Ingresos. A ver, ¿qué pasaría? Por ejemplo, eh, vamos a mantener la inversión en 1.101.000 y lo que vamos a cambiar son los ingresos. ¿Ya? Cuando los ingresos sean 700.000 ingresos. 300, mi van menos 141.891. Ajá. Menos 141.891.37. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si aumentan a 1.800.000? Si es positivo. Ah, 186.612. 186.612.86. ¿Ya? Pero bueno, la idea es esa. A ver, ya tenemos este valor. Me da un poquito de flojera irme a otro. 1.800.000. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el valor de la inversión. Ahora, ¿qué pasaría si la inversión fuese 950? Y este se mantiene como 1.816.000. No, el BAN está ahorita como, perdón, la inversión está como, lo siento, 1.800.000. Aquí está. 1.800.000. Ese es mi ingreso. Entonces, mantengamos esto en 1.800.000 y ahora lo que vamos a hacer variar es la inversión. Ya, la inversión ahora, digamos, varía a 950. Esos son los 950 que están acá, ¿no? 950.000. Entonces el BAN sería, ahí está, 337.734.26. Ya lo mismo, mantengamos el 1.800.000, ya. Pero ahora la inversión va a ser de cuánto, va a ser de 1.400.000. Aquí claramente esto ya es mucho más complejo. El BAN, ahí es negativo, ¿no? Menos 112.265. Acá. Menos 112.265.74.
A ver, lo mismo. Ya que estoy acá en 1.400.000, vamos a darle valores distintos a los ingresos. Primero, ¿qué pasaría si este 1.800.000 se convierte en 700.000? Estos 700.000. A ver, estos 700.000. Mi van es de menos 440, 769. Menos 440, 769.97. Ya, ahora, ¿qué pasaría si mis ingresos fueran de 1.774.858, el valor original? 1.774.858.28. Mi van sería menos 119.774. Menos 119.774.07. Ok. Manteniendo el valor de los ingresos en este, y digamos, la inversión cambia a 950. Estos 950, ¿qué pasaría? 750. Y van 530. 530, 225.93. Este valor de mi banca. Ok. Ahora, manteniendo estos 150, ese es el que me falta. Si ya no puedo hacer nada. Ingresos van a ser 700. ¿Sí? ¿Me siguen? Y aquí 950. Eso sería 230. ¿Ya? Entonces eso. Miren, esta es otra forma. ¿Ya? Y bueno, mis disculpas si se me fue un número, pero la lógica es esa. Es simplemente ir combinando los valores, digamos, de filas por columnas. Una matriz de doble entrada, los ponemos en el flujo de caja y el flujo de caja solito. Que nos da el bar y te dice, si este varía en esto y este otro varía en esto, este varía en esto. Ahora, ¿cuáles son las variables que se recomienda utilizar para hacer el método de sensibilidad o para aplicar el método de sensibilidad, que a diferencia de break-evens o escenarios, te permite hacer el cambio de dos variables al mismo tiempo? Pues son las dos variables más peligrosas, o en este caso, aquellas que pueden tener efectos más complejos sobre la rentabilidad de tu proyecto. Ya, este le voy a en un formato simpático, se los voy a pasar. Pero ya lo voy a subir pues a, qué sé yo, a, a la buena hoja de avance. Voy a poner original. Ya, eso. Y estos tres que son negativos. Realmente la inversión aquí termina condicionando todo, fíjense. Cuando la inversión aumenta demasiado, en realidad no importa cuáles sean los valores de los ingresos, incluso si el ingreso es muy alto, el proyecto termina siendo un proyecto a pérdida. Y peor, cuando se choca una alta inversión con el peor de los ingresos, es cuando nuestro ban es cuando sufre más. Es demasiado complicado imaginarse esto que le estoy comentando, ¿no? Entonces, esto lo voy a volver a su. Este me parece raro, este debería ser más, creo. A ver, no se vaya, la Vanessa ya ha sido a su casa. A ver, esto quiero ver, este es 1.800.000. Estos son ingresos. ¿Esto cuánto sería? 950. Y esto es 1.800.000. Creo que este estaba mal, ¿no? Nadie me ha dicho nada, ¿no? 1.800.000, 880.000. Un segundo. Ahí está, 337. Ah, no está bien. Bueno, jóvenes y señoritas, eso es todo. Ese es el análisis cuantitativo de riesgo de tres métodos al mismo tiempo. Y como les decía, te permite determinar con altísimo rigor no únicamente una herramienta que es importante o que, de la que se habla bastante últimamente, sino que es totalmente necesaria porque en realidad el valor actual neto y la evaluación financiera de indicadores está en función total de lo que es el análisis de riesgo. Tu banco puede decir que te sale 1.000 millones a favor, pero si hay una alta incertidumbre, esos 1.000 millones estarían
seriamente cuestionados porque claramente aquí los niveles de riesgo estarían afectando la decisión que uno pudiese tomar. Entonces, ya saben, y le he dejado para el último de esta clase, que creo que es una de las clases más importantes, porque es la herramienta que termina condicionando absolutamente todo en la evaluación de proyectos. ¿Ya? Bueno, jóvenes y señoritas, yo agradezco mucho su tiempo. Ya, y quisiera consultar antes de irnos a clase, antes de irnos de clases, miren, 55, mi clase calculada con reloj, si es que alguien tiene algún comentario o incluso podemos tomar estos 5 minutos para hacer pues aclaraciones en relación al trabajito. Quizás, bueno, comentarles para esta parte, Monte Carlo con los dos gráficos que les había comentado, ¿no? Su Monte Carlo me lo van a hacer con el 95% y por otro lado, cuando ustedes determinan el valor cero del van y todo lo que está a la derecha es ganancia, que es 82 punto fracción, y lo que está a la izquierda es pérdida. Y diagrama de tornadito, ¿sí? Para acompañar su método de escenarios que ustedes ya van a poder jerarquizar de estos 5 elementos o estas 5 variables, cuáles son aquellas más difíciles de gestionar. ¿Ya? Bueno, el método de sensibilidad, como han visto, bien interesante, bien conciso. Y el método de break-evens o el punto de quiebre, que es de manera bastante, pensemos, eh, eh, bastante comprensible de ingresar a lo que sería el análisis cuantitativo. Mucha gente piensa que el análisis cualitativo no está tan bueno como el cuantitativo. Si bien el análisis cuantitativo está bueno, el cualitativo está bueno siempre y cuando se lo haga bien, pero eso lo vamos a ver en la administración de proyectos si Dios quiere. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos, en esta parte o de repente ganando unos minutos y adelantando algunas consultas para sus trabajos finales. Estoy atento. Charlene y Anita, dejen de grabar. Ya ha sido la clase ya concluida, que ya nos vamos a meter a temas más